Hola, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Walter Sono y en este espacio estaremos hablando de sentimientos que esperamos te ayude a crecer internamente. Vamos, acompáñanos en este podcast. ¿El autismo es una enfermedad? El autismo no es una enfermedad. Las personas con TEA tienen un trastorno neurológico que los va a acompañar por el resto de sus vidas. Y no es una enfermedad que se pueda contraer o que se pueda contagiar. ¿Prejuicio aclarado? Prejuicio borrado. ¿Los niños con autismo son agresivos? ¿Me han visto agresivo? Bueno, no creo. ¿Ustedes no han notado que cuando se están viendo una película de miedo, los sentidos están súper alterados y sientes la adrenalina en tu cuerpo? Bueno, eso es casi que nuestro estado habitual. Solo somos así. ¿Prejuicio aclarado? Prejuicio borrado. ¿Las personas con TEA prefieren permanecer aisladas? Hay ciertos espacios sociales como las fiestas que no nos gustan porque hay mucho ruido y las luces nos incomodan demasiado. Por eso preferimos permanecer aislados, pero no es que nos guste. ¿Prejuicio aclarado? Prejuicio borrado. ¿Las personas con TEA no son buenos compañeros en la escuela? Sabemos sobre muchos temas y nos gusta ayudar y enseñarles a otras personas. También podemos enseñar algunos valores como el respeto, la inclusión y la tolerancia. ¿Prejuicio aclarado? Prejuicio borrado. Pablo, unidos por las diferencias, en Nat Geo Kids. El día de hoy tenemos como invitada a Diana García. Ella es autora del libro The Power of Understanding, el poder del entendimiento. Bienvenida al programa, Diana. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, muchas gracias por la invitación. A ti gracias. Y bueno, pues yo tiene algún tiempo, 13 años que llegué a este país, Australia. Soy mexicana. ¡Qué lindo! Tengo un niño de 16 años que tiene autismo. Entonces, esa fue pues lo que me hizo entrar en este proceso. Ya, solo tienes un niño nada más. No, también tengo una niña que ahora tiene 18 años. ¡Wow! Sí, ya son grandes los dos. Pero sí. Tú eres bastante joven. Bueno, sí, no vamos a contarlos, ¿no? No, quedemos ahí. Exacto. ¿Cuántos años me dijiste que vivías en Australia ya? 13 años ya tengo. 13 años. Sí. Wow. Entonces mis hijos llegaron aquí chiquitos. Ya. A Diego lo diagnosticaron aquí en Australia. Oh, yeah. Tu libro, sé que está dirigido a entender a las personas con autismo. Sé que detrás de cada libro hay una historia. Claro. ¿Podrías contarnos qué te impulsó a escribir este libro y también un adelantito de qué trata tu libro? Sí, claro que sí. Bueno, mi libro está enfocado a todas aquellas personas, padres, sobre todo padres y personas que estén conviviendo con gente que tiene autismo. El autismo es una condición que, bueno, ahorita ya hay más información. Cuando a mi hijo lo diagnosticaron no había tanta información como hay ahora. Pero mucha información es científica, mucha información es desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de los maestros hacia los niños con autismo, sobre las investigaciones. Pero realmente yo no había encontrado un libro que como papá, como mamá, o sea, te explicara o te dijera pues cuál es ese journey, ¿no? Cuál es el viaje, cuáles son las circunstancias, qué es lo que puede funcionar o qué es lo que no puede funcionar en el ambiente familiar para educando a un niño con autismo. Entonces, está muy enfocado a ese punto de vista,
a ese punto de vista como ser humano también, como ser humano en qué hacer, cómo enfrentar los desafíos. Ya, sí. Traía yo la palabra. Aunque toda la vida hay desafíos, ¿sabes? Claro que sí, toda la vida hay desafíos, pero estos son pues el día a día, ¿no? El que hacer. Para mí, o sea, fue el entenderlo, sobre todo el entender por qué actuaba como actuaba, ¿no? El por qué hacía lo que hacía. Y todo eso lo quise documentar para ayudar a otros papás que estuvieran en este mismo qué bello, camino, qué bello trabajo. para que no tuvieran pues esa lucha, ¿no? que todos tenemos por primera vez. Claro, es bien impactante, bien chocante cuando tú te enteras de que tu hijo o tu hija es el que tiene el problema, ¿no? Claro. Yo creo que es distinto, por ejemplo, que yo, que no tengo un problema como una persona con autismo en mi familia, escribo un libro. Lo puedo escribir, pero yo pienso que es muy de afuera. Yo creo que eso te lleva a ti algo más fuerte, más emocionante, el haber escrito ese libro. Claro, sí, para mí fue todo un descubrimiento, pero no nada más un descubrimiento acerca de él, de cómo piensa, ¿no? Sino también fue un descubrimiento de mí, ¿no? O sea, un descubrimiento interno, emocional, de cómo somos diferentes, pero cómo podemos conectar. Por eso el libro se llama El poder del entendimiento, ¿no? Porque solamente desde el entendimiento, desde el ponerte en los zapatos de la otra persona, desde el ponerte a pensar que ellos tienen una experiencia chiquita, son tus hijos y tienen una experiencia de 5 añitos. Ya. Y a veces nosotros esperamos que ellos actúen con la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, como que el ponerte en esos zapatitos y ver a través de esos ojitos te cambia la vida a ti también, ¿no? Claro que sí. Porque pienso yo, es muy desesperante como padres no saber cómo actuar realmente, porque la sociedad nos guía por un camino y por ese camino queremos seguir siempre y queremos que nuestros hijos estén dentro de ese camino. Pero ¿qué pasa si están fuera del camino? Claro, sí, yo creo que eso es algo muy, muy importante. La presión social es, y no nada más con los niños con autismo, sino en general, ¿no? Yo creo que la presión social es algo que siempre está presente y que nos toca en el estar en esa competitividad de como padres, ¿no? De mis hijos pueden hacer esto, mis hijos pueden hacer lo otro, mis hijos... Y no nos podemos realmente ver, o sea, que cada niño tiene algo especial para traer al mundo, algo especial para dar, y cada uno tiene sus propias puntos fuertes, sus propias debilidades, y nosotros los queremos meter en esas cajitas, ¿no? En esas cajitas de a los tantos años tienes que hacer esto, a los tantos años tienes... y realmente cada niño tiene esas cosas únicas, como todos, como seres humanos, todos somos seres únicos y tenemos mucho para dar, y tenemos mucho para dar con esas cosas únicas que tenemos, ¿no? Entonces, el entender a tu hijo, o sea, porque yo creo que también este libro y las técnicas que yo utilicé durante este trayecto, que son técnicas que comparto ahí, no solamente me sirvieron para mi hijo con autismo, sino también me sirvieron para mi hija, ¿no? O sea, porque también es realmente, o sea, el ponerles pues un camino en el que ellos puedan sentirse seguros, en el que ellos puedan sentirse que no tienen que preocuparse por lo básico, ¿no? Y que las expectativas que tú tienes de ellos son las expectativas que ellos puedan crear para ellos. Claro. ¿No? O sea, es entenderlos más que
pues decirles qué es lo que tienen que hacer, Claro, o sea, ponerles un dónde pack, los quieren. tienes que seguir por Exacto, acá. exacto. ¿Qué? Entonces yo creo que eso es importante, no nada más para niños en el espectro autista, sino en general como padres, ¿no? Claro que sí. Yo creo que todo padre que tiene un niño con algún tipo de, no sé si llamarlo problema, discapacidad o llamarlo, creo que nos ayuda mucho a los padres a entender la vida, ver la vida de otra forma, de poder, por decirte, de esas pequeñas cositas, esos pequeños logros, sentirnos tan felices, tan orgullosos, tan metidos en nosotros, ¿no? Sí. Porque de ahí es que nosotros comenzamos a crecer a partir de nuestros hijos. Claro, sí, yo creo que eso es muy importante. Bueno, uno tiene que ver a sus hijos como también esa oportunidad, ¿no? De descubrimiento, no nada más de descubrimiento hacia ellos, sino de descubrimiento propio, ¿no? O sea, de descubrimiento de quiénes somos como padres, o sea, quiénes somos como personas, porque al descubrir quiénes somos como personas, eso es lo que estamos ahora sí que dando como ejemplo a nuestros hijos, o sea, es una experiencia conjunta, ¿no? O sea, no nacimos con la experiencia de ser padres, estamos siendo padres al mismo momento que estamos criando. Claro que sí, no fuimos ninguno a una universidad, ni nadie nos enseñó cómo ser padre. Claro. No sé que la abuelita con su correa nos enseñó el camino. Exacto, lo único que tenemos como conocimiento de ser padres es lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Así es. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo diferente. Y cuando tenemos condiciones diferentes, como tener, por ejemplo, un niño en el espectro autista, pues obviamente tienes que hacerlo diferente forzosamente, ¿no? Exacto. Tienes esa oportunidad de hacerlo diferente. Y en tu libro das steps como un padre puede primero tomar la decisión de decir, ok, me pasó, me ocurrió, vamos. ¿En tu libro dices todo eso? Sí, exacto. Sí, en el libro está como muy relacionado a esto es lo que pasa y pasa por esto, ¿no? Por eso es el entendimiento de por qué está pasándome lo que está pasándome. O sea, pero desde el punto de vista, mi hijo se comporta así, ¿no? La razón por la que se comporta así esta es la razón por la que se comporta así. Claro. Y lo que puedes hacer es esto para pero desde el entendimiento, ¿no? O sea, no desde el tengo que cambiarlo o tengo que curarlo. Es desde el entendimiento lo que hacemos es ponemos los elementos que necesita para poder aprender. Es los elementos externos que necesita para sentirse seguro, para no tener tanta ansiedad, para poder aprender. O sea, es hacerles ese camino. Qué bonito. Te debe haber costado un montón el haber escrito ese libro. ¿Te costó mucho esfuerzo a ti hacer este libro? Porque yo sé que para escribir un libro... Bueno, yo escribo obras de teatro. Las escribo hoy día y mañana ya no me gustan. Y la vuelvo a reescribir, la vuelvo a cambiar. Y los finales, siempre me peleo con los finales, ¿no? Porque nunca me gustan los finales deben ser reales, deben ser verídicos, que enseñen algo, ¿no? Claro. ¿A ti te costó mucho esfuerzo el poder escribir tu libro? Porque el camino es bastante largo. Sí, es un camino largo. Yo creo que yo tuve un momento de inspiración. Siempre quise compartir lo que yo había aprendido, ¿no? Y sobre todo estando con mi hijo en escuelas pues especiales, con otros niños, conviviendo con otros niños, con otras mamás que tenían pues los mismos desafíos que tenía yo. Entonces, pues había mucho ese elemento de, pues a mí me funcionó esto, ¿no? Y el ver, pues que mucha gente está, pues luchando y mucha gente, pues lo ve como un problema, ¿no? Y como que no tiene cura. Y entonces, para mí eso fue como que la inspiración de, bueno,
esto es lo que yo hice, ¿no? Esto es lo que yo hice para resolver los problemas o los desafíos que yo tenía. Esto es lo que yo puse en práctica. Y bueno, pues yo, la verdad es que estando en un país extranjero, ¿no? Sin mi familia, a Diego lo diagnosticaron a los 4 años. Es a los 3 años, de los 3 años es que lo diagnostican ya con el problema de autismo, ¿no? Bueno, es que varía, porque lo que pasa es que los niños hasta los 2 años como que no es tan fácil ver en qué parte están. O sea, sí hay cosas así como que tienen que caminar eso, y todos esos parámetros los cumplen, ¿no? Pero entre 2, 3 años, ahí es como que se siente más evidente. Y entonces es como que es más difícil, es más fácil cuando están en esa edad el diagnosticarlo. Entonces a Diego me lo diagnosticaron a los 4 años porque él no hablaba. O sea, él no hablaba, el pediatra pues me decía que podía ser porque mi hija la mayor ella hablaba demasiado, ¿no? Entonces me decía el pediatra, bueno, es que este niño tiene representante legal, ¿no? No necesita hablar, ¿no? Su hermanita siempre entra para decir qué es lo que necesita. Entonces, como no siente la necesidad, por eso no habla. Entonces, cuando nos venimos a Australia, ahí fue un poco más evidente, pero yo creo que tú como padre sabes que algo es diferente, ¿no? Algo es diferente con tu hijo. Y siempre le buscas una explicación, siempre le buscas la explicación lógica, ¿no? Es que como me vine a Australia y aquí le hablan en inglés y pues en casa hablamos en español, está confundido, ¿no? Entonces siempre le encuentras, tratas de encontrarle la explicación lógica. Y fue ya hasta los 4 años que en la escuela, yo siempre trabajé pues tiempo completo. Mi hijo iba a la guardería y ahí fue donde me mandaron llamar y me dijeron, bueno, es que no te lo dicen abiertamente, pero sí te dicen, bueno, sería bueno que fuera a hacer algún assessment, algún examen, porque pues se comporta diferente, ¿no? Él se aislaba mucho, jugaba mucho él solito. Y cuando fuimos a hacerle el examen, al principio tampoco era tan evidente, pero sí hay ciertas cosas, sí hay ciertas cosas, y tú como papá, yo creo que uno como que siempre lo sabe, ¿no? Siempre lo sabes. Y por ejemplo, en el caso de mi hijo, él era como una bombita de tiempo, ¿no? O sea, tenía pues unos berrinches así terribles, era como poner una bomba de tiempo y empezaba así TikTok, y cuando menos pensábamos explotaba y era muy difícil regresarlo a la que era pues sacarlo, calmarlo de ahí, ¿no? Entonces sí era difícil. Entonces sí, a los 4 años me lo diagnosticaron. Y cuando me lo diagnosticaron, para mí fue pues una bendición, la verdad. Porque yo ya sabía qué hacer. O sea, uno sabe claro, que algo está diferente. Entonces, cuando te dan una puerta, un título, algo, ya sabes qué leer. Yo en mi vida había escuchado lo que era el autismo. Igual yo. Y yo creo que hace 12 años, pues había todavía menos información. Así es. ¿No? Acerca del autismo. Entonces, bueno, yo me dediqué a leer cada libro que se me venía enfrente y pues bueno, ahora sí que escuchar todo la información que yo pude. Y también, bueno, en el libro también hablo mucho de que uno tiene que tener también un poco de cuidado porque hay mucha información, ¿no? O sea, tiene uno también como que saber que filtrar un poquito la información que hay ahí. Eso que has hablado es bastante importante porque dicen que el niño no habla, pero no solo el niño no habla porque está en el autismo, puede ser por muchas razones. Problema, le pegaron, está traumado ese niño.
Claro. Es mejor ir a los especialistas y que el especialista te diga, esto es así, así, así. Claro, ¿verdad? claro. Sí, hay en el espectro autista hay muchas, o sea, porque hay como que es un espectro que tiene como muchas ramas, ¿no? Exacto. Y está como, porque como seres humanos somos diferentes, todos somos diferentes. Sí. Entonces, cuando ya te enfocas te metes a ver la información en el espectro autista, así como somos diferentes, también en el espectro ellos son hay diferentes también, ¿no? sí. Entonces, depende mucho de cuál es el canal por el que ellos reciben información. O sea, hay niños que son visuales, hay niños que son auditivos, que igual como somos, no quiero decir las personas normales, porque todos somos normales, todos somos ¿no? normales. O sea, ellos Sí, están en el sí. espectro y nosotros estamos en otro espectro, pero cada quien, digamos que también nosotros recibimos información diferente, nosotros también recibimos información visual, recibimos información auditiva, o sea, y somos diferentes, o sea, tu primer canal puede ser el auditivo, cuando mi primer canal puede ser el visual, ¿no? Uh-huh, entonces pasa lo mismo claro en el que espectro, sí. pero en el espectro autista, los niños con autismo reciben la información como que muy fuerte, todo al mismo tiempo. Okay. Entonces, para ellos es como si toda la información explotara al mismo tiempo, ¿no? Entonces, están escuchando, pero te están escuchando a ti, están escuchando el refrigerador que está haciendo el boss, están escuchando el carro que está afuera, o sea, todo eso ellos lo detectan y lo detectan al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo la parte visual es toda muy grande, ¿no? Entonces es tanta la información que reciben que no alcanzan a filtrar qué es lo que deberían de enfocarse, y ahí es donde radica todo la raíz del problema, digamos. Ya, entendí. Porque yo he leído muchos libros del autismo, pero son demasiado técnicos. O sea, me es difícil entenderlo a mí como un ser normal. Claro. Pero sí, yo creo que es que realmente no estamos acostumbrados a entendernos nosotros mismos, ¿no? Ya. Entonces es hasta que tienes algo así extremo, ¿no? Como un niño autista que ya empiezas a entender muchas partes. Sí. Y bueno, como cada uno de los niños son diferentes, ¿no? Como cualquier otro niño es diferente. Por ejemplo, hay niños que no hablan. Entonces es muy evidente que no hablan. Mi hijo, por ejemplo, estaba dentro de él no hablaba. Pero, perdón, dime, ¿no hablan nada? Bueno, hacen una cosa que se llama ecolalia. Ecolalia es el hacer ruidos. Okay. O sea, él hacía ruidos así como ¿no? Pero no pronunciaba. No pronuncian palabras. Pero realmente también la raíz del que no hablen no es tanta del que no puedan hablar, sino del que no sienten la necesidad de comunicarse. Ok. Y ese también en el libro viene un capítulo de eso. El niño autista no tiene esa diferenciación de tú y yo. Yeah. El niño autista piensa y cree que tu cerebro y su cerebro son uno mismo. Y de ahí viene la frustración. Entonces, no se tiene que comunicar porque es como si tú fueras parte de él. Entonces, es como si tú tuvieras que decirle a tu mano, tengo sed, dame el vaso. Entonces, no hay esa necesidad. Tú no tienes que decirle a tu mano que haga algo. Entonces, ellos te sienten a ti como si fueras parte de ellos. Entonces, no sienten esa necesidad de dame, ¿no? Por eso de ahí viene esa frustración si no me estás dando lo que yo quiero, exploto.
Ajá. Wow. Porque es ese entendimiento de te tienes que comunicar conmigo. Diana, pienso que es un poquito difícil tener un niño especial en casa. ¿Tú crees que eso afectó en tu familia, en tu núcleo familiar, en tu entorno de amigos o tu oficina, si trabajabas o no trabajabas, si estudiabas? Sí, definitivamente es algo que es totalmente diferente porque tú traes la experiencia de tu casa, ¿no? O sea, claro, de cómo te educaron a ti, cómo era la dinámica familiar con tu familia, ¿no? Y tú te encuentras pues con elementos diferentes, ¿no? Y con estas, pues con estos desafíos, ¿no? De tener un niño que no te habla, de tener un niño que no sabes qué es lo que requiere, o sea, que si no le das lo que requiere y si no adivinas lo que requiere, explota, ¿no? Y llora y se tira en el piso. Y no lo puedes entender, ni él te puede entender a ti, ni tú lo puedes entender a él. Entonces, la dinámica familiar cambia completamente y yo creo que eso es algo que le pasa a muchas familias. Eso es lo que yo creo que he visto más en las familias y es el desafío más fuerte, ¿no? Porque todo gira en torno a esa explosión. Claro. Entonces, ya no podemos pues ir a ciertos lugares, ya no podemos comer en restaurantes. Yo recuerdo el ir a un restaurante a comer y estar todo el tiempo pensando, rápido, por favor, que vengan, que nos traigan, coman rápido. O sea, realmente ya no disfrutas, ya no te relajas, ¿no? Todo gira en torno a cuánto tiempo tenemos antes de que la explosión ocurra, ¿no? Entonces, la dinámica familiar cambia muchísimo, se ve muy, muy afectada, pero es hasta que empiezas a poner los elementos y las técnicas ahí para dar, pues ahora sí que pie y abrir las puertas a que la dinámica familiar empiece a ser distinta, ¿no? Y eso es algo que en el libro toco con esas técnicas de necesitamos poner anclas, necesitamos poner ese camino, ¿no? En donde vamos a caminar todos, y donde podemos caminar en paz, sin ansiedad, ¿no? O sea, claro. y pues enseñarle al niño a que aprenda. Una señora me contaba que ella tenía su hija menor y su hijo mayor tenía el autismo. Y la hija menor después, cuando creció, no reclamó, sino le conversó con su mamá. Y le dijo, me hiciste perder mi juventud. Sí, ¿Es verdad eso? Sí, bueno, sí, no, yo creo que depende mucho, pues lo que hagas, pero sí puede entender de dónde viene, porque en una dinámica familiar, uno siempre, pues, como que el problema o quien tiene más necesidad, eso es lo que tú atiendes, ¿no? Así es, entonces, eso es. Como que lo que pasa es que, pues, está todo el mundo enfocado, ¿no? En ese problema o en esa situación, en cómo vamos a darle la vuelta, ¿no? Y entonces, al estar todo el enfoque en una sola persona, entonces las otras personas, pues obviamente lo que requieren, pues tienen menos. Mi hija es mayor y entre ella y mi hijo hay 2 años de diferencia. Y sí, por ejemplo, a ella sí lo que ella hizo fue como que tomar cargo cuando no estaba yo. Exacto. ¿No? O sea, yo creo que a eso se refería también. Claro, porque yo, bueno, pues estando en un país extranjero, yo me divorcié cuando nos diagnosticaron a mi hijo y pues me quedé yo sola con dos
con 2 chiquitines, Wow, ¿no? Entonces, wow. pues sí, tuve que poner en práctica muchas cosas, entender muchas cosas para poder yo ir a trabajar, para poder, pues para que mis hijos estuvieran bien. Y yo creo que es esa parte, o sea, sí es muy, muy, porque mi hija se quedaba a cargo, aunque estaban en la escuela, ella sentía como que esa responsabilidad de Wow. ver por el chiquitín, ¿no? Claro. Y es por lo mismo, o sea, porque es esa dinámica familiar. Y fue hasta que yo me di cuenta que dije, bueno, no, o sea, no es tu responsabilidad, o sea, Claro, tú tienes que ser tú tienes que disfrutar tu escuela, tienes que disfrutar esto. Y yo sí tomé la decisión de separarlos cuando ella estuvo en high school, en la preparatoria, no en la secundaria, los separé de escuela. Entonces ahí ya ella pudo tener también su propio, pues ese respiro, ¿no? Estoy sola, tengo mis amigas, o sea, como que hacer su círculo, ¿no? Entonces sí es muy importante, pues como que en algún momento también darles su espacio y darles la atención a cada quien, porque pues sí tienes que balancear, ¿no? Trabajo bien difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero si algo yo aprendí en todo con toda esta experiencia. En este caminar. Y es como mi lema, la verdad, de vida, es que no hay imposibles, ¿no? No hay nada imposible. es imposible. No, nada es imposible. Así es. Pesado, sí, pero no imposible. Claro. Sí, y también, o sea, bueno, pues va a ser tan, porque suena difícil, pero va a ser tan enjoyable, pues va a ser tan disfrutable. Claro. como tú lo quieras. Exacto, ¿no? exacto. Porque aún teniendo claro estos sí. desafíos, tú tienes que disfrutarlo, tienes que hacer... En esas pequeñas cositas, ¿verdad? Exacto. Uno va disfrutando. Exacto. Dianita, dime, ¿cuál crees que es el problema más grande que tiene un niño autista? Pues yo creo que el problema más grande es el no poder aprender, el no poder naturalmente aprender lo que se espera de él, ¿no? Y eso es también una parte fuerte de la raíz del problema. O sea, ellos, como te decía, o sea, ellos tienen la idea de que es una sola mente, ¿no? Entonces tú tienes que enseñarle no, o sea, tú tienes que pedirme, ¿no? O sea, si lo que tú requieres es esto, me lo tienes que pedir. Entonces ahí entran las terapias, como la terapia del habla, la terapia, pero tienen que ser muy enfocadas a enseñarle a que se tiene que comunicar, ¿no? O sea, es como que tienes que estar tú muy presente también en la terapia, trabajar con la terapista, porque la terapista no lo va a hacer todo, ¿no? Yo algo que descubrí que fue muy importante para mí es que mi hijo, por ejemplo, él es visual, ¿no? Y todo le entra por los ojos, tiene como que la parte visual muy abierta, ¿no? Y entonces yo notaba que cuando la terapista le hablaba con señas, él ponía atención. Ajá. Entonces yo le dije, bueno, enséñame a hablar con señas. Entonces había ciertas palabras, ciertas frases que hablando con señas, pues tomábamos esa atención del niño y era así de dime, por favor, y gracias. Entonces con eso fue que empezamos a hacer ese cambio en él. ¡Qué fantástico! Que tenía que hacer. Y dime, ¿y no te podría leer los labios él o no entendería? Lo que pasa es que los niños autistas, como te mencionaba, toda la información es como muy grande. Ajá, o sea, como lo explico yo, y este es un ejemplo muy, muy, muy bonito. Imagínate, porque para ellos todo es tan grande, es como una luz muy fuerte, como un flash. Ajá, todo les llega como si fuera un flash. Y el entorno es ruidoso todo el tiempo, hay muchas cosas visuales, muchos colores, muchas luces, muchas cosas. Entonces, para ellos es como si tú estuvieras en una habitación totalmente oscura. Ya. Ajá, totalmente oscura. No puedes ver absolutamente nada. Ajá. Entonces, tocas con tus manos y ves que hay
una mesa, sientes una mesa, sabes, ves que ahí hay algo de comida y bebida y sabes que ahí está esa mesa. Ujú. Entonces, lo que tú haces es, te quedas ahí porque no sabes qué hay alrededor. Claro. Ajá, o sea, tu supervivencia te dice, no te muevas de aquí. Ajá. Entonces, eso es lo que ellos hacen. O sea, ellos, es tanta la información que no pueden discernir y decidir, bueno, le voy a leer los labios, ¿no? O sea, los tienes como que traer y decir, no, eso no lo es todo, voltea aquí. O sea, tienes como que enseñarles a aprender. Ajá, eso es, por eso es que la intervención temprana es tan importante, Ajá. porque cuando tú desde chiquitos les estás enseñando a aprender las cosas que otros niños naturalmente hacen ese aprendizaje, ¿no? Entonces tú lo que traes es, los traes a aprender, te tienes que comunicar, tienes que ser social, tienes que hacer esto, o sea, eso es lo que les enseñas, ¿no? O sea, Qué todo bonito. va a estar bien. No va a haber ansiedad, ¿no? Porque en la ansiedad hay un capítulo que se llama El monstruo de la ansiedad, porque es un monstruo, sí. Para ellos es un monstruo, pero tiene una razón, ¿no? La forma como actúan, tiene una razón. Porque Muy interesante. me quedé pensando en estos niños hermanos de los niños autistas, ¿no? ¿Hay terapia para ellos? ¿Hay una forma de ayudarlo, de hacerle entender por lo que están pasando sus hermanos? Sí, bueno, hay varios recursos, pero yo creo que también esa es una puerta que se tiene que abrir. Yo tengo planes con mi hija, la mayor, de hacer un libro también para los hermanos, Sí, bastante interesante. Los autistas, porque sí es como que una experiencia vista desde su punto de vista, ¿no? Que es diferente al de uno como papá. Pero sí hay recursos, hay recursos, aquí en Australia hay campamentos para los hermanitos, en donde les explican qué es el autismo, les explican varias cosas y sobre todo conocen gente que está también pasando por lo mismo, ¿no? Entonces también esos son recursos muy importantes. Claro, porque a veces uno dice, soy el único que me sucede esto en el mundo, no puede ser, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que crearles esos espacios donde puedan tener ese respiro de que no están con el hermanito aquí todo el tiempo, claro, ¿no? O sea, pero sí es muy, muy importante crear las cosas en casa para que haya un ambiente de paz, ¿no? Y que cada quien tenga su espacio y que no todo esté alrededor del autismo. Claro. Muy importante, sí. Sí, bastante interesante. Dime, ¿alguna vez te preguntaste por qué te pasó esto a ti? ¿Por qué te tocó vivir esto a ti? Pues sí, no, yo creo que para mí, o sea, fue un poco como te decía hace un momento, como la dinámica era muy todo alrededor de que iba a explotar. Sí. Yo creo que para mí sí fue un poco como de el saber, porque también como yo no había escuchado nada del espectro autista, antes lo único que creo que había escuchado por ahí había sido esa película de Rain Man, que realmente esos son casos demasiado extremos y no es, digo, muy buen actor Dustin Hoffman, pero no es no es por ahí la cosa, o sea, están los avances en el autismo, pero es muy, muy diferente en una familia, o sea, es muy diferente, o sea, con las intervenciones tempranas, en fin. Claro, o sea, yo creo que eso era lo único que yo había escuchado. Entonces, para mí no fue como lo peor, sino para mí como que se me abrieron las puertas. O sea, sí te pregunto, yo creo que eso es algo muy interesante porque cada quien lo toma diferente y, por ejemplo, sí he visto mucha gente que tiene
la negación, ¿no? Es decir, Sí. no es cierto, o sea, Pero no es es cierto, lo no es normal, cierto, ¿eh? no es cierto, que Es normal. Primero, no, Exacto. no puede ser amiga, no puede ser. Claro, que eso fue lo que me pasó Claro. con mi esposo, mi ex esposa ahora, que era, o sea, como que cada quien lo tomaba diferente. Para mí era de, vamos a tomar acción, o sea, realmente no, tenemos que tomar acción, o sea, el problema ya está aquí, ¿no? La situación ya está aquí, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacerlo, porque si tú te quedas en el por qué a mí, estás como que dándole vueltas al por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, cuando, ¿por qué no? ¿No? O sea, es realmente, si te pasó a ti es porque tú tienes los elementos para resolverlo, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que el universo no nos da absolutamente nada que no estemos listos para resolver. Y creo que también es algo como puntos de partida, ¿no? Porque cuando tú te preguntas, ¿por qué a mí? Es como que te estás yendo abajo, te estás hundiendo. En cambio, si tú te preguntas, ¿para qué me sucedió esto a mí? Claro. Te estás dando otro punto de vista como que te vas para arriba, ¿no? Diciendo, ¿para qué? Ok, algo me están mandando, un mensaje que tengo acá, ¿para qué, no? Claro, claro. Y sobre todo yo creo que es muy importante, muy, muy importante el no verlo como si fuera un castigo, porque realmente no es un castigo, es una oportunidad de ver algo diferente. O sea, y es una analogía que a mí me encantó en una descripción de qué es el autismo, porque el autismo es una condición en la que la forma como tú recibes la información y la procesas es diferente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas aprender, eso no quiere decir que no puedas, simplemente recibes diferente, procesas diferente. Entonces, es como comparar Microsoft con Apple, claro, ¿no? Entonces, las dos hacen lo que una computadora hace, pero si tú le pones el Microsoft al Apple, o sea, mucho tiempo el Apple no podía procesar Excel, no podía procesar Word. Así es. Y fue hasta que cambiamos el Excel y el Word, ¿no? Para que el Apple pudiera. Es lo mismo, o sea, un niño autista es Apple. Simplemente las condiciones que hay afuera no están adaptadas para que ellos aprendan y puedan hacer el Excel que tú quieres que hagan. Claro. ¿No? Entonces lo que se trata es hacer que esas condiciones sean óptimas para que ellos puedan aprender y puedan crecer y puedan hacer su vida como debe de ser. Qué bonita explicación me has dado. Dime una cosita. ¿Cuándo sale tu libro a la venta? ¿Dónde lo podemos conseguir? Me contaste además que tu libro está solo en inglés, ¿ah? Sí. Necesitamos urgente que salga en español. Sí, claro que sí. Bueno, el libro sale este año, a finales de este año. Yo espero que porque tuvimos un poco de setback de atraso. Entonces que estoy aquí yéndome en inglés. De pronto se me vienen las palabras en inglés. Tuvimos un poco de atraso por la pandemia y todo lo que pasó. Pero ya primero Dios, este año sale, está en inglés. Sí tengo planes de hacerlo en español, porque sí también, pues sé que hay pocos recursos en español. Esa es la verdad, y hay mucha necesidad. Y la verdad es que sí, pues sí, este año saldría, y pues yo lo pienso poner en mis redes sociales. Tengo en Facebook Peaceful Minds, que voy a empezar a hacerlo un poco más relacionado con el autismo. Estaba yo esperando que saliera el libro para poder empezar a poner todos esos recursos también ahí en las redes sociales, sí. Sí, porque he visto que ponen libros online y los van dando por partes. Los mandan por partes. Okay. Ahora el negocio se ha vuelto todo en línea, nada más. Sí, todo es en línea, todo es en línea. Claro. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias. Y que tu libro sea todo un bestseller.
Claro que sí, muchas gracias, Walter, por el tiempo y muchas gracias también a todo el público por escuchar. A ti. Gracias. Y con ustedes nos despedimos hasta otro episodio de Sentimientos. Recuerden dejar sus likes, suscríbanse al canal y déjanos tu comentario. Lucha por tu felicidad, es lo más importante. Chao y bendiciones. Gracias. Aquí cortamos. Ok.